Apocalipsis capítulo 9, verso 13 adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuál es la hora? Va determinada después de que el hombre de pecado, la abominación desoladora, entra al lugar santo. Más adelante lo matan. Se toca la quinta trompeta. Se produce todo ese evento que podría tardar lo que uno tarda en leer, como lo describe Juan. ¿Me entienden? Ahí está, él lo vio. La llave del pozo del abismo, abre el pozo, el humo, las langostas, las órdenes, el poder, estacionadas, preparadas para la guerra, todavía no atacando, y la presencia del Abadón, de Napoleón. Ahí está el tiempo que se tarda en describir. Inmediatamente que viene la sexta trompeta, día, hora, mes y año. Día 1230, conociendo el día en que empieza la semana 70. ¿Me entienden? El primer día, cuando se firma el pacto final de paz y seguridad, empieza la construcción del tercer templo. Se calculan 1230 días. Amén. Y allí está. Sabemos que se produce la profanación del tercer templo, la muerte del individuo este. Y sabemos también que ese mismo día, tal vez un poco difícil, pero vamos a poder saber, tener un margen de pequeñas horas. Mes, con toda certeza. Año, con toda certeza. Amén. Ahí está. Día, hora, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El verso que sigue: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Continúa: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Aquí dice Juan que vio. Amén. Está viendo. Estamos en el día 1230. El apóstol Juan sigue en el día 1230. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está lo que nos relata algunos aspectos de lo que se da al toque de la sexta trompeta. Amén. Y por tanto forma parte del segundo ay. Cuando sube el Abadón, no trae vida a la tierra, trae muerte. ¿Me entienden? Trae muerte. Toda esta gente, como se acabó el periodo de gracia, toda esta gente que ha de morir, ha de estar justamente
adorando a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Van a estar todavía asesinando, han de estar cometiendo brujería, hechicería, y van a estar cometiendo fornicación, y van a seguir robando. Y esto es pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y por tanto, por ello ha de morir en aquel tiempo la tercera parte de la humanidad. Si hablamos solamente de 6.000 millones, ahora 2.000 millones de personas, y ahora sabemos que son más, 2.000 millones y más de personas van a morir a partir del día 1230 para adelante. ¿Me entienden? Es una mortandad espantosa. Es la gran tribulación. Amén. Amén. Es la gran tribulación. Pero no solamente comprende esto el segundo ayo, lo que forma parte de lo que es la sexta trompeta. Continúa más detalles. Leemos Apocalipsis 10, verso 1 adelante, verso 1 al 11. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Dentro del segundo ay, no solamente se comprende la sexta trompeta, sino también las voces de los 7 truenos. Pero esos 7 truenos, sus voces están selladas y no se han escrito. Amén. Si no se han escrito, no vamos a entrar tampoco a la adivinación. Amén. Y está allí, lo sabemos. Nos contentamos con que esté escrito, con que ocurre, y ahí acaba. No elucubramos más allá. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Sabemos que con la séptima trompeta, la trompeta final, el misterio de Dios se consuma, porque sabemos que viene resurrección final. Transformación de los que quedaron vivos. Cosecha final, arrebatamiento. Y ahí estamos en la presencia del Señor, todos aquellos que forman parte de su pueblo. Y no solamente esto, sino también sobreviene el tribunal de Cristo, lo que es la celebración de la caída de la Gran Babilonia, cuando ya es incendiada. Todos sus edificios en todo el mundo son incendiados, destruidos. Y las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, para luego después del Armagedón. Donde se consuma lo que Jesús ha ganado por derecho en la cruz del Calvario. Y Él toma control de toda la tierra y establece un reino de 1000 años. De lo que dice la Escritura, es lo que debemos entender con la trompeta final. Sabemos que con la trompeta final viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta copa de la ira en forma sucesiva. Y después, por supuesto, ya un tiempo de 26 días y medio y un poco menos inclusive. Y eso lo vamos ahorita a comprender. Y en el día 2520 y la venida del Señor Jesucristo, cuando pone sus pies en el monte de los olivos, en la campaña del Armagedón, cuando se desarrolla la campaña, la guerra del Armagedón. Sigamos leyendo. Y dice: el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dios pone el querer como el hacer. Pero aquellos que van recibiendo la palabra, sea ahora o inclusive más adelante, y tienen la revelación del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, son siervos del Dios Altísimo, como profetas del Dios Altísimo. Amén. Esto no es solamente para mí, esto es para todos aquellos que verdaderamente disponen su vida para servir al Señor Jesucristo y anunciar su venida, anunciar su segunda venida, dar a conocer el testimonio de Jesús para todas las naciones. Amén. Y es lo que nos enseña en la palabra. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Los siervos, los profetas de Dios Altísimo, se van a callar lo que han recibido. No, tienen que anunciarlo, porque Dios se los anunció. Todo lo que ustedes reciben también tienen que anunciarlo, porque por el espíritu de la profecía, por el espíritu de Dios, lo están recibiendo, y así el Señor se los está anunciando. Y por ende también tienen que anunciarlo, que cuando se toque la trompeta final, se consumará el misterio de Dios. Amén. Y por supuesto, cuando entendemos todo lo terrible que viene, al comienzo es hermoso, por supuesto. Es lindo entender la palabra profética. Podemos ver inclusive sonrisas y gozo y alegría, decir: estoy entendiendo, qué hermoso, qué belleza, qué hermosura es la palabra. Pero cuando digieres, cuando verdaderamente en el espíritu de la profecía puedes ver, entender lo que viene y qué tan terrible juicio viene sobre la humanidad, y por el cual, mediante el cual hay un cambio de edad para entrar a un nuevo orden de cosas, a la séptima edad, en que inclusive hasta la geografía de la tierra ha de cambiar. Es terrible. Y es por eso que en el vientre se te amarga. ¿Me entiendes? Escucho testimonios de los hermanos que van leyendo el libro del Cuerno Grande de Seattle, atormentados, afligidos. Al comienzo es lindo, se va entendiendo y hay gozo, pero cuando se llega al desenlace, la palabra profética nos amarga el vientre y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista, de otra manera. Hay espanto, sí, espanto será entender estas cosas en aquellos días. Profetiza Isaías, ¿verdad? ¿Quiénes entienden? Los entendidos entenderán. Ninguno de los impíos entenderá, y se cumple. Y van pasando por la calle la gente, los transeúntes, y no saben lo que viene. ¿Me entienden? Pero aquellos que tienen el testimonio de Jesús, el mismo espíritu de la profecía que había en Noé, y que Noé también pasó por ello, a que la humanidad entonces se burlaba, iba caminando y no le importaba, y Noé podía ver aquello. ¿Me entienden? Él lo sabía, él tenía la revelación. Y por supuesto estaba la otra gente que no quería escuchar, porque Noé no se guardó la revelación. Noé era pregonero de justicia, y la justicia es por medio de la fe, y la fe se expresa dando el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es nuestro testimonio de fe? Jesucristo. Abel alcanzó buen testimonio delante de Dios por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mediante la fe nosotros practicamos nuestro cristianismo. Amén. Con la fe nosotros le creemos a Dios, y lo que está escrito en su palabra es profecía bíblica. Y la profecía bíblica está centralizada en la primera venida de Jesús y en la segunda venida de Jesús. Amén. Y nosotros creemos en la primera venida de Jesús.
pero también creemos en la segunda venida de Jesús, y por ende también en las señales que preceden a la segunda venida de Jesús, así como también creemos a las señales que precedieron a la primera venida de Jesús, por más que no hayamos vivido en aquel tiempo. Porque por la fe, por el espíritu de la profecía, sabemos que eso es real. Lo que está escrito se cumplió, porque mediante la fe participamos de la eternidad de Dios. Lo que ya fue es para nosotros. Amén. Lo que ha de ser fue ya. Lo creemos. Es un hecho. Amén. Es una verdad. Y por eso actuamos. Y esa verdad nos da la autoridad para poder predicar la palabra profética en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando se digiere la palabra profética, es amarga, se amarga el vientre, se amarga nuestra vida. ¿Me entienden? El vientre es símbolo de lo que es la carne. La carne se amarga, la carne se pone mal. Me ha pasado y les ha podido pasar a los hermanos. Cuando yo estaba escribiendo el libro, era terrible. Ya a momentos no quería ni escribir y me salía de la habitación, encontraba ahí familiares, decía: es terrible lo que viene, es terrible lo que viene, es espantoso lo que viene. Les podía hablar algo, pero me volvía a subir y, impelido nuevamente porque me faltaba el tiempo, me volvía a sentar y seguía escribiendo en la computadora. Ya ahí, con el vientre amargado, la carne amargada. Pero cuando viene esa situación, cuando se experimenta esa realidad espiritual, estás más preparado para hacer la obra del Señor. Y por eso se le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esta palabra es para nosotros en el tiempo del fin. Amén. Cuando nosotros discernimos la palabra, cuando sí ya se nos ha amargado el vientre, se nos amargó la vida, ¿me entienden? Se acabó el gozo de los primeros días, entiendo la palabra, qué clarito está, qué lindo, qué bendición. Pero cuando vemos ya la realidad, la cruda realidad de la profecía bíblica, y se nos amarga el vientre, estamos preparados. Y es cuando vemos la necesidad de profetizar, de seguir profetizando, de seguir llevando el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y se cumple la palabra. Es necesario, amén, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso ahí están ustedes preparándose para las naciones, preparándose también, seguramente algunos en otros idiomas, o que el Señor los va a preparar en otros idiomas. Amén. ¿Y por qué reyes? Porque seremos llevados también ante reyes para dar el testimonio de Jesucristo. Amén. Pueblos, naciones. Estamos hablando de pueblos, estamos hablando de las provincias, estamos hablando de naciones, estamos hablando de otros idiomas. Pueblos, naciones, lenguas y reyes, gobernantes, en otras palabras, de este tiempo del fin. Todo esto que vemos está escrito también para nosotros. Amén. Sabemos que los 7 truenos han emitido sus voces. No se ha escrito, no lo pongamos más. Eso forma parte del segundo rayo. Amén. Amén. Los detalles adicionales que vemos del librito y de lo que es la profecía bíblica, en fin, y es una vivencia que la llevamos nosotros por el Espíritu. Lo que ha de ser fue ya lo vivimos. En aquel tiempo va a ser terrible amargura, ¿me entienden? Pero ya por la fe, por el espíritu de la profecía, sabemos, vivimos lo que ha de pasar en ese tiempo. Y por eso vemos la necesidad en tiempo presente de poder profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Así como hablamos, bueno, vino Irak, Babilonia. Luego, ¿qué viene?
Irán, Siria, Líbano, luego Israel, y después naciones enteras, porque el lavado es espiritual de naciones. Amén. Bien. Seguimos adelante. Apocalipsis 11. Dice la escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Hay un tercer templo. Amén. Hay un tercer templo. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Quiénes son los que adoran en él? Los que adoran en él es el pueblo judío que está adorando en el templo de Dios. Y dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días. Sabemos que la ciudad de Jerusalén ha de ser liberada por el Señor Jesucristo el día 2520. Si del día 2520 restamos 42 meses, o lo que es lo mismo, 1260 días, nos situamos exactamente en la mitad de la semana 70. Amén. De tal manera que es este día, el día 1260, y concuerda con la armonía profética en que Gog, o lo que es lo mismo, el Abadón, el Apolión, habiendo recibido ese mismo día, como ya hablé en la sesión anterior, el gobierno mundial, porque él ha de actuar ¿por cuántos meses? Por 42 meses, que es lo mismo, 1260 días, y al cabo de los cuales lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Con la venida del Señor Jesucristo se ha apresado, se ha echado al lago que arde con fuego y azufre. Sabemos eso. Pues bien, en este día 1260, y es en el cual nos sitúa esta palabra, nos dice claramente de que la ciudad de Jerusalén a partir de este día será hollada por los gentiles, es decir, por las naciones. Ezequiel 38 nos habla de naciones, lo que es la tierra de Magog, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y también lo que puede ser Nueva Zelanda y Australia, aunque si bien sabemos que está en el sur, pero de una manera u otra también forman parte de tierra de Magog. Tal vez ellos no intervengan en la contienda de invasión hacia la tierra de Israel desde el norte, pero de una manera u otra siempre forman parte de la alianza estratégica de Occidente. También encontramos a Rusia, encontramos a Alemania, encontramos a Turquía y muchos pueblos, incluyendo a Irak, incluyendo Irán, incluyendo a Afganistán. Y está, sabemos que dice la profecía: ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. ¿Qué ocurre con el verso 1 y 2? Es aquello que nosotros debemos discernir y entender. ¿Qué aspectos de la palabra profética engranan y enfocan con todo lo que nos enseña la Escritura? Sabemos que una vez de que se empieza a construir el tercer templo, transcurren 220 días.
el día 220 se termina de construir el tercer templo y se da lugar a la profecía de las 2300 tardes y mañanas en lo que es el macho cabrío de Daniel capítulo 8. Esas 2300 tardes y mañanas son 2300 días, y en esos 2300 días empiezan con el continuo sacrificio. Solamente puede haber continuo sacrificio cuando ha terminado de construir el tercer templo. Amén. Ese continuo sacrificio es llevado a cabo por 1010 días hasta el día 1230, porque 220 más 1010 nos da 1230. El día 1230 se hace cesar el continuo sacrificio por la abominación desoladora. Amén. Pero también hay otro aspecto que caracteriza la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque también implica la prevaricación asoladora, en que se le entrega al cuerno grande de Seattle, al cuerno grande del macho cabrío, el ejército y el santuario. Amén. Y eso es justamente parte aquí, el día 1230. Y le dice: ¿hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? Juntamente, claro, la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, haciendo que el santuario y el ejército estén pisoteados. Y le dice: por 2300 tardes y mañanas. Entonces, continuo sacrificio 1010 días, más el resto que queda, nos llegamos al día 2520. Amén. En que el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, de tal manera que si nos vamos acá al día 220, contamos 2300 días, y es el día 2520 en que el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos. Dentro de este periodo de 2300 días es la visión del continuo sacrificio, hasta el día 1230 en que cesa el continuo sacrificio y empieza la prevaricación asoladora, entregando el ejército de Israel desmantelado y el santuario, el tercer templo. Y eso continúa en esta misma condición hasta el día en que se cumple los 2300 días, las 2300 tardes y mañanas, que también es el mismo día 2520 de la semana 70. Este día 1260 es el día en que los gentiles, al mando de Gog, oigan la ciudad santa, oigan la ciudad santa, y empieza un periodo de humillación de 42 meses, ya con ejércitos. ¿Me están entendiendo? Tiempo previo a este día es cuando está, desde el día 220, el templo de Dios ya construido, el tercer templo, y los judíos adorando en él, en el altar. Hasta aquí el continuo sacrificio. Amén. 30 días más, sacrificio solamente, como explicábamos en la sesión anterior, de una manera irregular. ¿Me entienden? En medio de terribles conflictos y disturbios civiles, religiosos, entre aquellos que tienen al Dios de la era de las computadoras, que viven en algún lugar de Seattle y que preparan los lanzamientos de Microsoft, y aquellos que creen en el Dios de la Biblia en Israel. En todo este tiempo se le dice claramente: mide el templo de Dios y los que adoran en él, pero el patio que está afuera no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y en el patio de afuera es donde está construida la cúpula de la roca, la mezquita de los musulmanes. Amén. De tal manera que en la explanada norte, ahí se construye el tercer templo. Y es lo que vemos que transcurre en todo este tiempo. Esto es justamente lo que nos da Apocalipsis 11, 1 y 2. Amén. Y es lo que nosotros comprendemos y extraemos para poder tener un conocimiento más claro y real de la armonía profética. Y es lo que hablo en el libro del cuerno grande de Seattle. El libro de Apocalipsis no se lo puede leer de una manera correlativa. ¿Me entienden? Porque en muchos versos de capítulos y en muchos capítulos se dan información adicional de eventos proféticos que nada tienen que ver con el contexto. Es como que tendríamos que esperar hasta el capítulo 17 para que recién aparezca la gran ramera, la gran Babilonia. ¿Me entienden? Si tendríamos que leer en forma correlativa capítulo por capítulo. Y supuestamente entonces la gran Babilonia
tendría que hacer su aparición y recién embriagarse de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, después de todo lo que ha ocurrido en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Inclusive si hablamos del capítulo 16, estamos hablando de la séptima copa de la ira, es decir, ya cuando haya terminado todo. ¿Me entienden? Entonces no podemos leer el libro de Apocalipsis y menos los demás libros en un aspecto correlativo. Se tiene que saber y entender por el espíritu de la profecía. Por eso el Señor ordena: ¿quién pondrá en orden delante de mí? Porque necesita ordenarse. Amén. Eso significa que todo lo que está escrito aquí necesita ordenarse. Y esto, por supuesto, que el Señor lo da en el tiempo del fin, para que su pueblo se prepare, para que sepa la realidad de las cosas. Y por eso ahora hemos explicado Apocalipsis 11, el verso 1 y 2, y perfectamente concuerda ya con el resto de la profecía. ¿Se entendió o no se entendió? Amén. Pero ahora hay otros detalles más que nos da el capítulo 11 de Apocalipsis. Y seguimos leyendo: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Cuando termina el segundo ay, aquí ya vemos otro aspecto que es importante y empieza con el verso 3, la conjunción y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Y debemos entender que es justamente el día 1230 en que, formando parte del segundo ay, habiéndose tocado ya la 6ª trompeta, y por tanto empezando esa mortandad terrible de la tercera parte de la población de la tierra, y también por supuesto ya la actuación de las langostas por 5 meses, 150 días dentro del periodo del segundo año, también empieza el ministerio de los 2 testigos. Amén. 1260 días de ministerio. Y el día 1230 más el día 1260 nos da el día 2490. Es suma 1230 allá más 1260 acá, son 2490. Los matan el día 2490. Exhiben sus cadáveres 3 días y medio más. Esto implica el día 2493.5, que significa el mediodía. Amén. De esta manera termina el segundo ay, con lo que es aquella hora que nos menciona la palabra, y lo que es el arrebatamiento de los 2 testigos, ese terremoto que produce la muerte de 7,000 hombres, y que sus enemigos los ven dando gloria al Dios del cielo. No dice que se arrepienten, dice simplemente dan gloria. Amén. Ora conmigo, ahí donde estás, en la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor. Señor, ¿a dónde hemos de ir si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, toma mi alma, toma nuestras almas, Señor, toma nuestros corazones, Padre, para que podamos romper toda estructura de carne, de pecado, Señor, donde el enemigo ha levantado baluartes, donde el enemigo ha levantado fortalezas, Señor, que nos impiden conocer en forma clara y específica tu palabra verdadera, tu palabra certera. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, Señor. Necesitamos de ti. Hemos identificado por tu palabra, por el espíritu de la profecía, por el Espíritu Santo, la identidad del hombre de pecado, del hijo de perdición. Ahora nos toca detenerlo. Ahora nos toca hacerle la guerra, porque sabemos quién es él. Y necesitamos hacer guerra espiritual contra él y las fuerzas espirituales demoníacas que lo gobiernan, utilizando tu palabra, atormentando a los espíritus inmundos que hay dentro de él, y a él mismo, utilizando tu palabra. Y simultáneamente, Señor, conociendo y poniendo en orden todas las cosas, para así poder anunciar lo que viene y lo que está por venir, porque no conocemos otro Dios fuera de ti. No hay fuerte, no conocemos ninguno. Nosotros somos tus testigos. Nosotros somos tu pueblo especial. Y hay muchos más que se plegarán a nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor para con nuestras vidas. Gracias por tu misericordia,
por permitirnos conocer la verdad y no permanecer en oscuridad ni tinieblas, Señor, en este tiempo fin, para que aquel día, aquel tiempo no nos sorprenda como ladrón en la noche. Gracias, porque tú eres Dios bueno, que avisas a tus hijos de lo que viene y de lo que está por venir. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Rey eterno, porque eres mi papito. Gracias, porque eres mi Salvador. Ayúdame a entender la palabra, a digerir esta palabra, Señor. Ayúdame, Padre. Por más que me amargue la vida, por más que me amargue el vientre, Señor, yo quiero así estar preparado para comprender la necesidad de profetizar, de dar a conocer la profecía bíblica, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, en pueblos, naciones, lenguas y ante gobernantes, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y nos has escogido desde el vientre de nuestra madre para dar a conocer esta luz, esta grande luz, a todas las naciones. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, Dios de Israel. Gracias. Gracias, Señor. Habla con Él. En el nombre de Jesús. Debo asegurarte que Él está escuchando la oración de muchos en este instante. Y son palabras guiadas por el Espíritu de Dios. No temas proferir tus palabras. No temas hablar con Él ahora. Habla. Lo que sale de tu corazón, díselo a Él. Él te está escuchando. Oh, por ahí abrazado. Oh, por ahí abrazamos la palabra de Dios. Abrazamos. Esta oración sube en olor fragante hasta tu trono, Señor, como incienso, Señor Santo, que viene a llenar esas copas que están preparadas, Señor. Es tu pueblo que entiende, es tu pueblo que comprende, es tu pueblo que cree, Señor. Señor, habla con Él. Esto no es un juego.
es fortaleza, es fuerza, es poder, es seguridad de la salvación, es seguridad de lo que el Señor quiere que hagas. La vida ya no es un juego. La vida se convierte en una necesidad de servirle, en una necesidad de servirle llevando el testimonio de Jesucristo con el espíritu de la profecía a pueblos, naciones, lenguas y gobernantes. Y aún estás en el proceso. En algunos todavía es dulce como la miel en la boca. En otros ha empezado el proceso y se amarga el vientre. Se amarga la vida. Mas damos gracias al Señor que podemos entender y conocer y poder prepararnos a tiempo. Levanta las manos en alto y ora conmigo. Señor amado, Señor santo, yo te entrego todo mi ser, Señor. Estoy aquí para servirte, mi Dios. Estoy aquí, Señor, para dar fruto, no solamente al 30, al 60, sino también al 100 por uno. Por eso estoy ahora delante de tu trono, para ofrecerte mi vida, todo mi ser, en sacrificio vivo, Señor. Porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Mas ahora queremos ser parte de esa grande multitud que ha de estar anunciando tu segunda venida. Buenas nuevas del reino que tú has de instaurar pronto en la tierra. Cuando venzas al cuerno grande del macho cabrío y la segunda bestia, el falso profeta, en la guerra del Armagedón, el día 2520, que ha de ser ampliado y ha de durar más. Señor, Dios eterno, toma mi ser y mi familia, mi casa. Te hago recuerdo de mis familiares, Señor, de aquellos que no te conocen aún todavía. Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Permíteles escapar de las cosas que han de sobrevenir a los moradores de la tierra. Señor, dales oportunidad. Forman parte de mi casa, Señor. Yo quiero hacer guerra espiritual para salvación de ellos, Señor. Usa mi vida también. Usa todo mi ser, Señor. Usa mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, para orar con dolores de parto, para gemir, Señor, con gemidos indecibles, para orar en lenguas, para orar en el entendimiento, para llorar en el espíritu, a fin de que mi casa sea salva, Señor. Yo quiero darte gracias por tu misericordia una vez más, porque estoy delante de tu trono y he conocido tu palabra y me estás abriendo el entendimiento, y sé que aún más voy a poder entender de todo lo que está escrito, Señor, en la medida que limpia y purifica mi corazón de mala conciencia. Gracias te doy, Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva,
las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Haya terminado, Él reinará con majestad 100 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio. Levántate ahora. No puedes esperar Para a que su mañana. iglesia se prepare